Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiéndoles esta maravillosa lección. Y estamos estudiando el tercer trimestre, la segunda lección de ese trimestre, de una lección que estamos estudiando primera y segunda a los Corintios. Y esta semana, el título de nuestra lección es El mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz del cual está hablando aquí Pablo? El mensaje de la cruz, y vamos a entrar allí con el versículo para memorizar. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Un poder único, un poder en su clase. Me gusta inclusive la portada que están usando acá porque ellos tienen una portada de un hombre poderoso detrás de esa cruz. Y mis queridos, tú y yo somos poderosos en Cristo Jesús. Cicerón, un escritor y orador romano pagano, había dicho al pueblo romano que mantuvieran lejos de sus mentes la idea de la cruz como método de ejecución. Aunque Cicerón murió aproximadamente medio siglo antes de que naciera Jesús, su declaración ilustra el desprecio que los romanos sentían por la cruz. Era para ellos algo tan detestable que ni siquiera debían pensar en ello. Por el contrario, Pablo escribiría, el mensaje de la cruz es poder de Dios, allí en 1 Corintios 1:18. Para Pablo, la cruz es el instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre, y nos los habla allí en Colosenses 1:20 y Efesios 2:16. El símbolo supremo de la humildad de Jesús en Filipenses 2:8 y el lugar de donde se saldó nuestra inmensa deuda en Colosenses 2:14. La cruz es la respuesta de Pablo a los problemas de Corinto. No hay que leer mucho en Primera de Corintios para darse cuenta de que le preocupaba mucho el importante tema de las divisiones en la iglesia. Pablo está tan perplejo que justo después de los saludos en 1 Corintios 1 al 3 y la sección de acción de gracias en 1 Corintios 1, 4 al 9, este es el primer tema que aborda en 1 Corintios 1, 10 al 17. Esta semana, mis queridos, nos vamos a estar centrando en el poderoso mensaje de la cruz como respuesta a este problema y a otras cuestiones en Corinto. Y vamos a ver de qué estaremos hablando esta semana a más detalles, ¿verdad? 1 Corintios 1, 17 a 31 habla de esa forma en la que la cruz impacta en la vida de las personas. Hay unas formas y vamos a ver esa forma que impacta la cruz en las personas. Y para los creyentes, la cruz es símbolo de salvación. Pero para las personas que vivieron en el siglo I, la cruz representaba solamente una muerte vergonzosa de un criminal. La pregunta aquí es, ¿salvados por alguien que murió en una cruz y luego resucitó? Para los hombres es locura, insensatez, debilidad, pero para los que hemos abierto nuestro corazón al llamado del Espíritu Santo, la cruz es poder de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1, 18 y 30. Esta semana, mis queridos, estamos estudiando los siguientes temas: la sabiduría de Dios, la locura de la cruz, el poder de Dios, el mensaje de la cruz, lo insensato y lo débil de Dios. Vamos a adentrar en estos temas esta semana y vamos a comenzar con el primer tema allí, la sabiduría de Dios. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 24. En Atenas, Pablo había usado sabiduría humana para intentar convencer a los sabios. A partir de allí, decidió usar solo sabiduría divina. Mis queridos, a veces cuando estamos presentando la palabra de Dios, queremos presentarla con nuestra sabiduría, en vez de depender de Dios que nos dé las palabras que debemos de usar para poder
llevar a otros a los pies de Cristo. Y Dios mismo le había enviado a predicar su mensaje sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia, en 1 Corintios 1:17. ¿En qué consiste la sabiduría divina predicada por Pablo? Bueno, la sabiduría de Dios destruye la sabiduría de los sabios, desecha el entendimiento de los entendidos en 1 Corintios 1:19 y ha enloquecido la sabiduría del mundo en 1 Corintios 1:20. Contra toda lógica humana, la sabiduría de Dios consiste en salvar a los creyentes por la locura de la predicación en 1 Corintios 1:21. Así que, mi querido, llamados a predicar a este y a este crucificado, ¿verdad? Vamos a ver allí lo que la locura de la cruz nos insta a decir. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Me llama mucho la atención este texto porque dice que los judíos era siempre tropiezo. Cuando hablaban de Jesús había problemas. Nunca llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Pero dice que para los gentiles es locura, porque no pueden lograr entender cómo es posible que nos dé a nosotros libertad del pecado. La palabra griega moría, locura, insensatez, necedad, se usa 5 veces en 1 Corintios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En 1 Corintios 1:18 es moría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21 moría. Cristo crucificado para los gentiles, locura. Cristo crucificado para los gentiles, moría. 1 Corintios 1:23. Y para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. 1 Corintios 2:14. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. 1 Corintios 3:19. La cruz es locura para los que se pierden, para los que no conocen a Dios como los gentiles, para los que solo piensan que este mundo, el hombre natural, para aquellos que se rigen solo por su propia sabiduría. Pero la cruz, mis queridos, la cruz es una bendición para los que se salvan, es decir, para los que están dispuestos a ver la cruz desde el punto de vista de Dios. Y mis queridos, queremos estar claros porque estamos hablando de la cruz y no queremos confundir a nadie, pero el que murió allí en la cruz viene a ser locura para todos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en el lugar donde se pone una persona que es peor de lo peor, esta persona pueda hacer de nosotros lo mejor de lo mejor? Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Continuamos allá con el poder de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios en 1 Corintios 1:18. Lo peor del hombre, locura, rechazo, autodestrucción, perdición. Eso somos nosotros. Lo mejor de Dios nos da poder. Hay aceptación, hay perdón, pero sobre toda cosa hay salvación. Los que rechazan a la cruz cosechan las consecuencias de sus acciones erróneas y serán finalmente destruidos por aquel a quien rechazaron. El poder de Dios, mostrado en la cruz, es capaz de reconciliar al hombre con Dios, perdonando todos sus pecados y de otorgarle vida eterna. En Colosenses 1:20 y Primera de Pedro 2:24. Ese, mi querido hermano, es el poder de Dios. El mensaje de la cruz es muy sencillo, dice allí, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación en 1 Corintios 1:21. ¿Por qué la predicación del mensaje de la cruz es una locura? Allí en 1 Corintios 1:21 al 24. Los judíos esperaban un Mesías que les liberaría de la opresión romana. Por eso ellos no entendían
Cuando Jesús anunció que iba a ser crucificado, sus propios discípulos se horrorizaron, mis queridos, al saber estaban siguiendo al Mesías que había llegado, al prometido de Dios. Y ahora Él les dice, yo voy a morir en una cruz, voy a morir en lo peor de lo peor. ¿Cómo te sientes ahora? Cuando Jesús anunció que iba a ser crucificado, sus propios discípulos se horrorizaron, no sabían qué hacer. Además, para un judío, un hombre colgado de un madero era una persona maldita por Dios, en Deuteronomio 21:23. Y para un gentil que ni siquiera esperaba a un redentor, la conclusión era la misma. La cruz es una locura. Sin embargo, para los ángeles, el mensaje de la cruz es algo totalmente distinto. Jesús, al que habían conocido en el cielo, se dejaba matar por amor a una raza que le había rechazado. Eso es imposible. Eso es algo increíble. Ese es el punto de vista que Pablo quería transmitir con su predicación. El mensaje de la cruz muestra hasta dónde ha estado Dios dispuesto a llegar para poder otorgarnos la salvación. ¿Qué tan lejos pudo haber ido Jesús por ti, mi querido oyente? Por ti, mi querido amigo que me escuchas. ¿Tan lejos iba a ir Jesús? ¿No le importaba lo insensato y lo débil de Dios? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25. ¿Tiene Dios algo de insensato o débil en Primera de Corintios 1:25? Por supuesto que no, ya que Dios no tiene ninguna imperfección. Pablo simplemente está haciendo una comparativa figurada. Si Dios tuviese algún pensamiento insensato, sería más sabio que el pensamiento más sabio de una persona. O si hubiese algún argumento débil en Dios, sería mucho más fuerte que la firme argumentación humana. Toda la sabiduría reunida de las más sabias personas es incapaz de concebir un plan de salvación para la humanidad. Solo Dios ha sido capaz de otorgar redención por el poder del sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz a los que se salvan en 1 Corintios 1:18, a los creyentes en 1 Corintios 1:21 y a los llamados en 1 Corintios 1:24. Y observa que solo seremos salvos los que creamos en Jesús en respuesta al llamado que nos hace el Espíritu Santo. ¿Qué llamado ha estado haciendo en ti? ¿En dónde te encuentras tú? ¿Te ha llamado en algún momento? Veamos. En el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagrada asociadas. Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. El ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Pero Pablo, pero para Pablo, mis queridos, la cruz era el único objeto de supremo interés. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. Nos dice allí en los Hechos de los Apóstoles, página 199. Mi querido, para Pablo había producido algo totalmente diferente. La muerte de la cruz de Cristo Jesús en el Calvario había trastornado la vida de Pablo, el perseguidor, aquel que acechaba las iglesias, que las dejaba vacías. Para él podría posiblemente en un momento ser locura, pero se convirtió en mensaje de salvación. Queridos, en el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagrada, asociaciones. ¿Verdad que sí?
Pero para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Y desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contemplaba el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón, y Cristo desde entonces todo, en su vida. Mis queridos, tenemos que seguir compartiendo con aquellos que nos conocen el mensaje de la cruz, un mensaje preparado para tocar y transformar nuestras vidas de una manera especial y única. Y este mensaje de la cruz, tú también lo puedes compartir y otros pueden conocer el maravilloso plan de salvación trazado por Dios desde la fundación del mundo. Oramos. Amante Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de poder aceptarla en nuestras vidas. Y pedimos que esta pueda no solamente transformar nuestros corazones, sino que pueda transformar los corazones de aquellos que de alguna forma u otra podamos darle el mensaje de la cruz y ellos también puedan venir al conocimiento de un Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, como siempre, les insto a que me busquen en las siguientes plataformas. Allí en YouTube, buscas por mi nombre, Joseph Class. Puedes escribirlo allí en Spotify, Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Puedes buscar en su buscador y poner lección de escuela sabática, comentario, y también puedes registrarte, presionar la campana para que de esta forma semanalmente te lleguen estas lecciones y tú las puedas compartir con todo el mundo. Y quién sabe, tú seas ese portador de luz necesario para que otros conozcan de Cristo. Gracias a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde.